Queridos amigos, estamos en el sexto domingo del tiempo pascual y hoy el verbo que se repite más veces en el Evangelio, capítulo 15 de San Juan, es el verbo permanecer. Es importante que analicemos este verbo y de eso es lo que quiero hablarles en esta reflexión. El verbo permanecer. En griego se dice, proviene pues del verbo meno. Meno indica permanecer pero con alguien, permanecer o estar con alguien. Por ello, hagámonos 3 preguntas sobre el permanecer para este domingo. 3 preguntas que quisiera que motive a su reflexión y a entrar dentro de sí, a entrar dentro del corazón. Las 3 preguntas son estas. Bueno, permanecer, pero ¿con quién? Primera pregunta. ¿Con quién tengo que permanecer? Segunda pregunta. ¿Para qué tengo que permanecer? Y tercera, ¿de qué modo debo permanecer? Entonces, frente a este verbo que nos ilumina el Señor Jesús en este sexto domingo del tiempo pascual, hagámonos esta pregunta: permanecer, ¿con quién? ¿Para qué? ¿Y de qué modo? Respondamos o intentamos responder y les pido que ustedes luego respondan de modo personal. Yo lo haré de modo general con algunas citas bíblicas, pero usted lo hará en su casa en el momento que está escuchando esta reflexión. De repente, en algún rato libre que lo vuelva a escuchar, analice dentro de su corazón. Primera pregunta: ¿con quién debo permanecer? Es que yo puedo permanecer con muchas personas. Puedo permanecer con amigos, puedo permanecer entre ladrones, puedo permanecer entre mentirosos, puedo permanecer entre quién permaneces, querido hermano, entre quién permaneces, con quién te rodeas. Hay un viejo dicho, ¿no? Dime con quién hablas y te diré quién eres. Hay otro dicho que dice: quien se junta con lobos, a aullar aprende. Entonces, esto es importantísimo. ¿Con quién permaneces? Tú como cristiano, como cristiana, ¿con quién permaneces? ¿Con qué personas frecuentas? ¿Cuáles son tus amistades? ¿Cuáles son tus diálogos? ¿Qué es lo que haces, no? Pero la primera pregunta que nos hacemos en este domingo: ¿con quién permanezco? Esto es fundamental que te respondas. Fundamental. Porque a veces no elegimos bien nuestras amistades. A veces como que nos falta luz, criterio. Recuerda que una manzana podrida pudre a las demás. Entonces es importante que si estás en un camino espiritual, debes saber con quién vas a permanecer. Tú, cuando busques una pareja, querido jovencito, querida jovencita, elige bien con quién quieres permanecer, porque será la persona que elijas para tu vida. No te lo tomes a la ligera. Piensa, razona, reflexiona, medita. No te quedes solamente por la linda cara o lindo gesto. No. Piensa un poquito más, porque son decisiones que marcarán tu vida. ¿Con quién quieres permanecer? Pero la primera cosa que tiene que quedar claro es de que con quien debemos permanecer es con Cristo. Eso lo dice el capítulo 3, verso 14 del Evangelio de San Marcos, cuando dice que Jesús hizo 12, cuando hizo a los 12 apóstoles, dice, los llamó ¿para qué? Para estar, para permanecer con Él, o sea, con Cristo. Es decir, ¿con quién tienes que estar? Con Cristo. ¿Cuál es el peligro aquí? ¿Sí? Porque a veces nosotros estamos con las cosas de Dios y no con el Dios de las cosas. Es decir, nos entretenemos en las cosas de Dios, ¿no? Como cantar, como pues por ahí rezar el rosario, pues por ahí visitar a algún enfermo, que está bien, pues por ahí hacer alguna otra cosita. Y nos entretenemos en las cosas de Dios y decimos que vamos a la iglesia y decimos que trabajamos, para los que son catequistas, para los que son animadores de grupos, para los que están en las cosas de Dios. Pero se olvidan de lo más importante, que no es suficiente estar en las cosas de Dios,
si no estás con ese Dios de esas cosas, con el Dios de las cosas? Entonces, esto, hermanos, es fundamental. ¿Con quién tienes que estar? Con Dios, ¿sí? Si tú estás en algún trabajo, en alguna cosa, pero no estás con Dios, si tú no estás con Dios, estoy hablando de la oración, porque ¿qué es estar con Dios? Es orarle, es estar con Él, sentarte como María a sus pies, escucharle, reclinar tu cabeza en los hombros del Maestro, orar, disfrutar de espacios de oración personal. Eso es estar con Dios. Bueno, y aquí pasamos a la segunda pregunta. ¿Para qué estar? ¿Para qué permanecer? ¿Para qué? Pues el mismo Evangelio de hoy nos dice en el versículo 10 del capítulo 15 de San Juan, para cumplir los mandamientos. ¿Y qué mandamientos? Lo dice el verso 12. Siga leyendo su Biblia, capítulo 15 de San Juan, versículo 12 ahora. ¿Cuál es ese mandamiento que quiere Dios que cumplas, que quiere Cristo que cumplas? El amar, el mandamiento del amor. ¿Y qué consiste amar? ¿En qué consiste amar? Mira que todas las preguntas nos las responde la Biblia. Lee la segunda lectura de este domingo, 1 de Juan, capítulo 4, versos del 9 al 10. ¿En qué consiste amar? Allí dice, fácil. Usted le pregunta a la Biblia y la Biblia le responde. Amar consiste en saber que Dios me amó primero. El amor consiste en eso, saber que Dios me amó primero. No que yo le amé primero a Él, sino que Él me amó primero a mí. Oye, cuando tú entiendes esto, que no eres tú el que tomó la iniciativa en el amar, sino que es Dios, siendo todopoderoso, que tomó la iniciativa de amarte. Mira, quien toma las iniciativas en las cosas, en el servicio, en el amor, siempre son los siervos, no los amos. Pero en este caso es Dios, el amo, el que toma la iniciativa. Tanto así que vino al mundo, se hizo hombre y murió por nosotros. Es decir, mira la magnitud y la radicalidad de ese amor de Dios. El Papa Francisco por eso se inventó una palabra para decir esto: Dios me primerea. Es decir, Dios está primero. Dios me amó primero. Yo no le he amado a Él primero. Él me amó a mí primero. Esto, si tú lo entiendes, tú dices, hombre, Dios me amó primero. Lo mínimo que puedo hacer es ser agradecido. Lo mínimo. Lo mínimo que puedo hacer es amar a los otros como Dios me ha amado. Bueno, quizás no podamos hacerlo como Dios me amó, pero intentar hacerlo, pero saber que tenemos una deuda de amor. Eso lo explica San Pablo hermosamente. Tenemos nosotros con Dios una deuda de amor. Eso es lo que tenemos. Saber que Dios me amó primero y que yo por ello tengo que amar a los demás. Tercera cosa, entonces esto es para qué, ¿no? Para cumplir los mandamientos, y el mandamiento es amar. ¿Y en qué consiste amar? En saber que Dios me amó primero. Tercera cosa, ¿de qué modo debo permanecer? Hermanos, no te olvides de esto, con mucha humildad. Con mucha humildad. Versículo 16 del capítulo 15 de San Juan. Dice, Dios nos eligió. No fuimos nosotros quien lo elegimos a Él. Es Él quien me eligió a mí. Tú no eres el importante es Dios. No te creas mucho, no te la creas. No te eligió Dios por tu linda cara, por ser muy inteligente, por ser muy astuto, por ser muy guapo. No, Él te eligió por otras razones. O sea, no eres el más inteligente, no eres el más perfecto, no eres el más brillante. No te creas tan importante. No, créete importante de que eres hijo de Dios, pero que no te suba eso a la cabeza, ¿no? No, hay que ser humildes. El Papa Francisco hermosamente dijo, cuando estuvo en Perú, en Trujillo, en el encuentro con seminaristas y sacerdotes, dijo que Dios tenía malos gustos, porque no eligió precisamente a los más guapos, ¿no? Eligió quizá a los más defectuosos, ¿no? Fíjate a quiénes eligió de los apóstoles, ¿no? Eligió a un Pedro que era un personaje muy bravo, muy bravo. Eligió a unos que eran casi terroristas, ¿no? Los zebedeos. Eligió así, no eligió perfectos. Eligió gente imperfecta. No te creas tan perfecto, ¿sí? Dios eligió a los que Él quiso.
pero Él es el importante, no tú. Y la primera lectura también nos dice algo hermoso, capítulo 10, versículo 26 de los Hechos de los Apóstoles. Cuando se le arrodillaron a Pedro, Pedro lo que hizo es lo levantó a Cornelio y le dijo, levántate, que yo también soy hombre como tú. Es decir, yo no soy Dios. No tienes que hacerme esas reverencias, eso solamente a Dios. Hermano, ¿de qué modo debo servir? ¿De qué modo debo permanecer? Con humildad. Con humildad. Es triste cuando uno ve a un servidor de Dios que es soberbio, que se la cree y trata mal a los demás. Los trata mal con soberbia. Es triste porque lo importante no es él, el importante es Dios. Sí, es Dios. Levántate, porque yo no soy Dios. Soy hombre como tú. Eso dijo Pedro a Cornelio en la primera lectura. Soy hombre como tú. Actuemos con humildad, queridos hermanos. Entonces, 3 preguntas para este verbo, permanecer. ¿Con quién? Pues con Cristo. ¿Para qué? Pues para amar. ¿De qué modo? Con humildad. Bendiciones y feliz domingo.